A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y continuamos estudiando las importantes verdades acerca del carácter de Dios en el libro de Génesis. Y deseamos pedir la bendición de Dios para el estudio de su palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra entendemos que tú deseas revelar tu carácter a los hombres. Que al aprender acerca de el problema del pecado, la entrada del pecado, pero también la promesa de la salvación, podamos comprender mejor tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando llegamos a la experiencia más trágica de la humanidad, en el libro de Génesis, hablamos acerca de la caída del hombre, la entrada del pecado a este mundo. Y cuando vemos esta experiencia, esta historia, nos preguntamos, ¿realmente quién fracasó con la caída del hombre? ¿Fue el fracaso de Dios? ¿Fue el fracaso del hombre? ¿O fue el fracaso de Satanás? Y lo que nos revela el texto bíblico es que Dios se toma el riesgo de permitir que el hombre sea tentado. Y decimos el riesgo porque si no hubiese árbol de la tentación, probablemente el hombre no habría pecado, concluimos o pensamos. Sin embargo, Dios va más allá. Dios desea que sus criaturas, que los seres creados por Él, ejerzan plenamente su libre albedrío, su libertad de tomar decisiones, su libertad de elegir. ¿Por qué? Porque Dios no desea un servicio a la fuerza, porque Dios no desea un amor por conveniencia, por interés, porque Dios solamente desea que nosotros podamos amarlo de todo corazón, no por la fuerza, sino de una manera voluntaria, de una manera desinteresada y de una manera sincera. Sin embargo, para probar esa lealtad de amor a Dios, a todas sus criaturas, Dios los ha puesto a prueba. Desde el mismo cielo, desde los mismos ángeles, encontramos que ellos fueron puestos a prueba. Desafortunadamente, muchos se dieron a conocer que realmente no entendían el carácter de Dios y que desafortunadamente no le servían a Dios por amor, como Dios deseaba. Sin embargo, para Dios esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque al final ese es el propósito de crear seres con libre albedrío, con la facultad de poder tomar decisiones y de poder servir o no servir a Dios de una manera individual. Por lo tanto, cuando los seres humanos nos enfrentamos o nos confrontamos con esta realidad, encontramos que estamos en la misma situación de Adán y Eva. Dios nos puso en este mundo. Y aunque podemos decir que nuestra experiencia en relación al pecado es distinta a la experiencia de Adán y Eva, estamos exactamente en la misma situación, en el mismo lugar, donde Dios desea que su carácter sea probado. Por lo tanto, la caída del hombre no es el fracaso de Dios. La caída del hombre es el fracaso de la humanidad. Es el fracaso también de Satanás. ¿Por qué?
Porque cuando leemos el texto bíblico, encontramos que el carácter de Dios se revela en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Y encontramos que el carácter de Satanás se revela también en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Ahora, ¿cómo revela Dios su carácter? Bueno, en el capítulo 2, versículo 16, encontramos la siguiente declaración. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta declaración podría sonar, podría interpretarse como una amenaza de parte de Dios. De todos los árboles pueden comer, menos del árbol que está en medio del huerto, porque el día que coman, ciertamente morirán. Ahora, esta no era una amenaza de Dios. Esta no era una sentencia de Dios para crear en el hombre miedo, sino más bien era una declaración de Dios para probar la libertad del hombre. Ahora, la muerte que sobrevendría al hombre no era necesariamente un decreto impuesto por Dios, sino que más bien era la consecuencia que el hombre trajo sobre él mismo a causa del pecado. Y podemos ver que esta consecuencia es el resultado precisamente del pecado. No porque Dios no pudiese perdonar el pecado del hombre, sino porque cuando el hombre pecó, adquiere una naturaleza distinta, una naturaleza que ahora está inclinada hacia lo malo, que ahora está inclinada hacia el pecado. Y por lo tanto, el hombre ya no puede funcionar como Dios originalmente había deseado que él funcionara. Y esto lo vemos en la siguiente declaración. Cuando Dios dice del árbol del conocimiento o del árbol de la ciencia, dicen algunas versiones, del bien y del mal no comerás. Bueno, ¿qué tenía realmente este árbol? Entendemos que este árbol no tenía nada diferente a los demás árboles. Era un árbol bueno como todos los árboles que Dios había creado. La diferencia es que Dios estaba probando su libertad, su lealtad. Especialmente Dios estaba probando el amor del hombre hacia Dios. Y Dios estaba probando si el hombre había entendido correctamente el carácter de Dios. Ahora, la expresión conocimiento o el árbol de la ciencia es una expresión que implica que cuando el hombre pecara, llegaría a conocer, podrás conocer tanto lo bueno como lo malo. Ahora, conocer en el sentido de hebreo, de la lengua hebrea, va más allá de lo que muchas veces es conocer para nosotros. ¿Por qué? Porque conocer en el hebreo significa no solamente ver con los ojos a alguien, no solamente escuchar a alguien, sino significa tener una experiencia con alguien o una experiencia con algo. Por eso encontramos en el capítulo 4, cuando se habla ahora ya no del sustantivo conocer, sino del verbo, dice el versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Cuando dice aquí que la conoció, significa que no la había visto, como nosotros lo entenderíamos, que no había hablado con ella, que no se había relacionado con ella. No, significa que la conoció en el sentido de que tuvo una relación íntima con ella y que de esa relación íntima con ella entonces nació Caín. Tuvo una experiencia íntima, una experiencia sexual íntima con ella y de ese sentido el hombre conoció a la mujer. Por lo tanto, el sentido de conocer en el capítulo
Dos, es el sentido de experimentar. Hasta ese momento, el hombre solamente había experimentado el bien. ¿Por qué? Porque el hombre hacía el bien. Sin embargo, el mal no lo conocía. ¿Por qué? Porque solamente Dios le había hablado acerca del mal. Por lo tanto, podemos decir que el bien lo conocía por experiencia, pero el mal lo conocía solamente por referencia en cuanto a lo que se le había dicho. Pero el hombre realmente no había experimentado el problema del pecado en su vida. Una experiencia que, de acuerdo a la declaración de Dios, lo llevaría seguramente a la muerte, por la siguiente razón. Cuando el hombre pecó, ahora Dios se refiere al hombre de la siguiente manera, en el capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esta declaración que encontramos aquí es muy importante en relación a que el hombre, cuando experimentó el pecado, cuando experimentó el mal, ahora Dios dice, es como uno de nosotros. Conoce por experiencia tanto lo bueno como lo malo. Ahora, no significa que Dios ha experimentado el mal, porque Dios nunca ha pecado, sino que Dios, por tener el conocimiento de todas las cosas, Él sabe qué significa la experiencia del mal, porque Dios lo sabe todo, como también qué significa la experiencia de lo bueno. Ahora, Dios ahora dice, el hombre no puede estar en el huerto del Edén. ¿Por qué razón? Porque cuando el hombre peca, el hombre adquiere una inclinación hacia lo malo. El haber desconfiado de Dios, el no confiar en el carácter de Dios, ahora al hombre lo pone en una situación donde ya no puede llegar a ser el mismo, porque ahora que ha experimentado el pecado, ahora su vida en relación a Dios es distinta, su experiencia en relación a Dios es distinta. Y a causa de esa experiencia del pecado, su relación con Dios ya no puede ser una relación perfecta. El hombre ahora ha adquirido una inclinación hacia lo malo, una adicción hacia el pecado. Y por esa razón Dios dice, ya no puede el hombre estar en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque si el hombre había desobedecido una vez, el hombre podía desobedecer 2, 3, 4, 5 veces, porque ahora había adquirido una naturaleza inclinada hacia lo malo. Y no es que esta naturaleza inclinada hacia lo malo que el hombre adquiere era algo que Dios le hubiera adjudicado al hombre, sino que es parte de la experiencia del pecado. Así como también Lucifer, cuando pecó en el cielo, cuando cedió a la tentación que se originó en su propia mente y desconfió de Dios, ya no pudo nuevamente tener el mismo concepto de Dios ni del bien, y de esa manera se convirtió en un enemigo de Dios. Ahora el hombre había adquirido una naturaleza, una tendencia similar a la de Lucifer con relación al pecado. Por lo tanto, ahora Dios dice, es necesario que el hombre salga del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque lo que le da la vida al hombre en el Edén es comer del árbol de la vida, es lo que le prolonga la vida al hombre. Y si ahora extiende su mano y come del árbol de la vida, se convertirá en un pecador para siempre. Va a vivir para siempre, pero en la condición de hombre
pecador. Y por esa razón Dios tuvo que expulsar al hombre. Así que ahí vemos que la muerte que Dios le había pronosticado al hombre fue el resultado de ya no poder tener acceso al árbol de la vida. Porque si el hombre seguía comiendo el árbol de la vida, su condición como pecador no iba a cambiar, y Dios lo sabía. Y por esa razón tuvo que ser expulsado del huerto del Edén. Por lo tanto, Dios revela su carácter de amor en el capítulo 2, cuando pone al hombre a prueba para que el hombre ejerza su libertad, para que el hombre pueda elegir servir a Dios por amor o para que el hombre pueda elegir desconfiar de la palabra, desconfiar del carácter de Dios y distorsionar el concepto de Dios que él debería de tener como un Dios de amor, como un Dios de verdad, como un Dios de confianza. Por lo tanto, el capítulo 2 del libro de Génesis nos revela el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que nos concede libertad y Dios es un Dios de verdad. Dios no está aliado con el mal, Dios no está aliado con la mentira. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 3, ahora encontramos el carácter de Lucifer, el carácter de Satanás. Y aquí se revela cómo la astucia de Lucifer, y vamos a decir la inteligencia que él tenía, que Dios le había dado, ahora él no la utiliza para el bien, ahora la utiliza para el mal y para traer la ruina, para traer el pecado, para traer la muerte a este mundo. Ahora, la declaración del versículo 1 del capítulo 3 que dice, la serpiente era astuta. Aquí encontramos que el término arum, que se traduce como astuta, es un término que significa realmente era inteligente, que era realmente sabia. Se aplica en el sentido bueno en el Antiguo Testamento, hablando de una persona que sabe usar la capacidad que Dios le ha dado. ¿Y por qué se traduce aquí en el sentido negativo de astuto? Bueno, porque la serpiente era muy inteligente, pero esa inteligencia la utilizó no en el sentido correcto, no en el sentido bueno, sino en el sentido malo, para poder dañar. Y por lo tanto, se entiende que esta declaración de que la serpiente era inteligente va más en el sentido de que era astuta. Astuta en el sentido de poder engañar fácilmente. Y encontramos que el hombre y la mujer vivían en un estado que algunos llaman estado de inocencia. Y cuando hablamos de estado de inocencia, hay una declaración que encontramos aquí en el capítulo 2, versículo 25, donde dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, ¿en qué sentido el hombre era inocente? Bueno, podemos decir que tanto el hombre como la mujer, y especialmente la mujer, porque es quien fue seducida, no tenía ese sentido de desconfianza. ¿Por qué? Porque ella creyó que realmente la serpiente le estaba hablando. Y la mujer no tenía esa perspicacia de poder distinguir que allí, detrás de la serpiente, había algo más que un ser inocente. Había algo más que un ser inofensivo, porque la serpiente era inofensiva y era no solamente la más hermosa, sino la más inteligente de todas las criaturas, como declara también el versículo 1. Sin embargo, Satanás,
que ahora está usando como medio a la serpiente. Sabe que puede engañar fácilmente a la mujer. ¿Por qué razón? Porque ellos no tenían el sentido del mal. Vamos a decir, el hombre y la mujer no estaban llenos de malicia. El sentido de malicia no existía en ellos. ¿Por qué? Porque ellos deberían de haber aprendido a confiar en la palabra de Dios. Y si algo no era conforme a lo que Dios había dicho, entonces había una razón por lo que Dios le había dicho: no se acerquen a ese árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal. Y la forma en que Satanás llega a la mujer es una forma muy sutil, muy engañosa, con la siguiente pregunta: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta frase, esta pregunta, debió haber sido suficiente para que Eva supiese que esta serpiente que le estaba hablando no estaba en armonía con lo que Dios le había dicho. Por lo tanto, ahí ella pudo haber descubierto el problema del mal, el problema del pecado, el problema del engaño, el problema de la mentira. ¿Por qué? Porque esta frase claramente le daba a entender que no era lo que Dios le había dicho a ella. Ahora, al preguntar la serpiente entendería que Eva, al recibir esta pregunta, estaría pensando, bueno, tal vez la noticia no le llegó o la información no le llegó bien a la serpiente, y como que ella no sabe muy bien si Dios nos dijo que no hay que comer de todo árbol, y tal vez lo entendió mal. Sin embargo, al entrar en este diálogo, Eva ahora estaba cediendo a lo que Dios le había dicho: no comáis ni se acerquen, no os acerquéis, no entréis en diálogo con el pecado, no entréis en diálogo con la tentación. Ahora, al aclarar ella, indudablemente ella sentía que estaba dando la información correcta a la serpiente, porque ella respondió a la serpiente, dice el versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y aquí viene el punto crítico: confiar en Dios o desconfiar de Dios. Ahora la serpiente decide probar la fidelidad de Eva. Ahora decide también la serpiente probar suerte y declararse para ver si realmente Eva ahora puede descubrir el mal o se deja llevar por el pecado. Ahora, con la declaración que hace la serpiente, indudablemente ahora ya no había forma de pensar de que la serpiente no tenía la información correcta, de que era inocente en cuanto a lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ahora la serpiente lanza una frase totalmente contraria a lo que Dios ha dicho: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí encontramos la parte más grave que tiene que ver con la entrada del pecado. La mujer decide creer a la serpiente en lugar de creer a Dios. La mujer decide confiar en las palabras de la serpiente en lugar de confiar en las palabras de Dios. Ahora, esta declaración implica que el deseo de llegar a ser como Dios, y que fue lo que produjo la tentación y la caída de Satanás en el cielo, ahora se la transmite al hombre, a la humanidad, a la mujer. Él sabe
que es algo muy poderoso, una tentación muy fuerte. El hecho de querer tener el mismo lugar de Dios, querer ocupar el mismo lugar de Dios, o querer tener el mismo estatus de Dios. Por esa razón, Él sabe que esta tentación va a ser muy difícil de que la mujer pueda rechazarla, de que la mujer pueda evadirla. Y por eso, al creer en esta declaración, porque Eva creyó ahora a lo que dijo la serpiente, en lugar de creer a Dios, ella empezó a creer que realmente Dios le estaba a ellos vedando algo, que Dios les estaba prohibiendo, que Dios les estaba quitando de algo que Él no quería que ellos llegasen a tener. Y por esa razón ahora ella empieza a contemplar el árbol y ve que el árbol es bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí encontramos el problema. La serpiente no presenta las cosas o no presenta la tentación de una manera horrible, de una manera que asuste, que espante, sino la presenta de una manera atractiva. Y la mujer ahora ve que realmente pareciera ser que ese árbol es codiciable. Quiere decir que la mujer sintió el deseo de alcanzar la sabiduría de Dios. Y por eso dice que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría divina. Tener el mismo estatus de Dios. Ocupar la misma posición de Dios. Ahora, Dios sabe ahora que al comer la mujer, al ceder a la tentación y al dar también a su esposo la ruina de la humanidad, el problema del pecado en el mundo iba a traer la tragedia más grande para la humanidad. Sin embargo, Dios no viene a detener a la mujer para que no coma del árbol prohibido. ¿Por qué? Porque Dios le hubiera quitado la libertad que tenemos todos los seres creados de poder tomar decisiones. Y cuando leemos este relato, nos encontramos ahora nosotros mismos ante la misma situación de Eva. ¿Por qué? Porque Satanás aprovechó precisamente los sentidos de la mujer y a través de los sentidos logró hacerla caer en la tentación. Por eso cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 3, nosotros encontramos la siguiente declaración: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí Pablo está probando un aspecto muy importante. ¿Cuál es? Lo que él llama la fidelidad a Cristo. Así que el árbol era una prueba de la fidelidad a Dios. ¿Y qué fue lo que Satanás aprovechó para hacer caer en tentación? Bueno, en esta declaración Pablo dice que los sentidos de Eva fueron engañados. Ahora, ¿qué es lo que Satanás utiliza ahora también para hacernos caer en tentación? ¿Por qué? Porque el mismo método que él utiliza con Eva es el mismo método que sigue usando efectivamente para seducirnos a los seres humanos. ¿Cuáles son? Los sentidos. ¿Y cuáles son los sentidos? Bueno, la vista, uno de los sentidos más poderosos para atraernos a la tentación. El apetito que vemos allí, ¿verdad?
otro de los sentidos muy poderosos por el cual Satanás nos puede llevar a la perdición, por lo que nosotros tomamos, por lo que nosotros ingerimos. También tenemos el sentido del oído, porque la mujer escuchó la voz de la serpiente. Ahora, estos sentidos, que indudablemente incluyen también el tacto, porque la mujer llegó a tocar y luego a comer del árbol prohibido, son indudablemente los recursos, los medios, las armas con las que Satanás ahora también nos está seduciendo, de la misma manera como sedujo a Eva y también a Adán. Por eso Pablo ahora presenta la siguiente advertencia: no nos dejemos seducir por Satanás, quien va a usar nuestros sentidos como medios para hacernos caer en el pecado, para hacernos caer en la tentación. Y vemos en este versículo que cada pecado es una forma de mostrar nuestra infidelidad a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros resistimos al pecado, a la tentación, nosotros mantenemos nuestra fidelidad a Dios. Y sobre todo, nosotros podemos usar nuestro libre albedrío para mostrar nuestro amor, nuestro servicio y nuestra fidelidad a Dios. De otra manera, nosotros estamos desconfiando de Dios. Nosotros no estamos creyendo a la palabra de Dios. Nosotros no estamos creyendo a las consecuencias del pecado. No estamos creyendo a que finalmente el pecado nos conducirá a la perdición y a la muerte eterna. Por lo tanto, aquí en el capítulo 3 se refleja ahora plenamente el carácter de Satanás. Satanás no desea el bien de nadie. Satanás no busca el bienestar para nadie. Él siempre estará buscando la ruina para todos los hombres. ¿Y cuál es el método que él utiliza? Bueno, Jesús lo desenmascara en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44, cuando dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí este versículo describe de una manera amplia el carácter de Satanás. En primer lugar, Jesús dice que el deseo de Satanás es seducirnos, es engañarnos, es hacernos caer en el pecado, hacernos caer en el mal. Ahora, ¿por qué Jesús le llama un homicida? Porque el propósito de él es llevarnos a la perdición eterna, es matarnos. ¿Y cómo nos mata? Cuando nosotros cedemos a la tentación, cuando nosotros cedemos al pecado. Y finalmente Jesús lo declara como que él nunca ha estado en la verdad. Su propósito es distorsionar la verdad, hacernos creer otras cosas que no son la verdad, hacernos creer otras enseñanzas, otras teorías que no es la verdad, enseñarnos doctrinas falsas, enseñarnos ciencias falsas, conocimiento falso. ¿Por qué? Porque Jesús dice que él nunca ha permanecido en la verdad. Por lo tanto, finalmente Jesús declara que él es un mentiroso y además es el padre de la mentira. Por lo tanto, no hay arma más poderosa que Satanás haya utilizado desde el principio, cuando trajo la ruina a este mundo, y que sigue utilizando, como es el engaño, como es la mentira. Sin embargo, la utiliza de una manera muy suspicaz, muy sutil, para que nosotros podamos creer como si fuese la verdad, y para engañarnos y finalmente llevarnos a la ruina. Por lo tanto, estos dos capítulos reflejan el carácter de Dios y el carácter de Satanás. Y
Nosotros ahora estamos en la misma situación que Adán y Eva. Tenemos que tomar la decisión si dejarnos seducir por Satanás a través de nuestros sentidos o si creer a la palabra de Dios, sabiendo que Dios es un Dios de verdad, sabiendo que Dios es un Dios de amor, sabiendo que Dios requiere un servicio voluntario y sabiendo también que esa es la forma como nosotros podemos tener un lugar junto a Dios. Si nosotros creemos en el carácter de Dios, si nosotros confiamos en el carácter de Dios y en la palabra de Dios, nosotros podemos salir victoriosos contra la tentación y contra el pecado. Dios permite que en ningún momento podamos desconfiar de su palabra, podamos desconfiar de sus promesas, que en ningún momento especialmente podamos desconfiar de su carácter. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.